Saludos. Durante los siguientes minutos vamos a hablar un poquito de epidemiología del cáncer en el marco del curso de oncología para estudiantes de pregrado de la Universidad CES. Esta es la instancia del segundo semestre del 2026. Vamos a tratar de hacer una presentación que pueda perdurar en el tiempo, que no haya que cambiarla cada semestre. El objetivo es comprender la magnitud del cáncer como problema de salud pública, interpretar correctamente la incidencia, mortalidad, prevalencia y supervivencia y explicar por qué aumenta el número absoluto de casos de cáncer, identificar los principales factores de riesgo modificables, comprender las diferencias epidemiológicas entre el mundo, Estados Unidos, Colombia y Medellín. Obviamente son muchos temas que van a quedar incluidos en una exposición relativamente corta, entonces vamos a resaltar puntos que son bien importantes y probablemente vamos a dejar otros que son menos importantes de lado. Entonces aquí está pues la diapositiva que nos dice en forma más explícita cuáles son nuestros objetivos. La carga tumoral global, los sitios más comunes donde ocurre cáncer, las tendencias temporales y los factores de riesgo y la prevención son los temas que van a hilvanar toda esta presentación. La primera pregunta que tenemos que decir es: ¿estamos perdiendo la guerra contra el cáncer? Esa es una pregunta que te estoy haciendo, probablemente como estudiante de medicina, ya rotando en diferentes clínicas de la ciudad, pues les toca ver en urgencias o en hospitalización un grupo de pacientes muy enfermos, muchos de ellos con cáncer, y se pregunta a uno si estamos viendo simple y llanamente morir más gente o más proporción de gente por cáncer. Entonces existe el pensamiento rápido, el automático, el intuitivo, el emocional, el sin esfuerzo, que es el pensamiento que todos tenemos cuando nos hacen una pregunta rápida o tenemos que tomar una decisión rápida. Probablemente uno se siente inclinado a decir que sí. Uno ve como más cáncer, sobre todo si a medida que uno va viviendo más, va viendo que el número de pacientes con cáncer es alto. Entonces uno siempre piensa que la respuesta es sí, que pues, ve más pacientes y ve también morir más gente con cáncer, en números absolutos. Pero realmente más casos no significa más riesgo, que también hay un aumento de la población, por ejemplo, ¿sí? O realmente es posible que la población del pasado fuera de una calidad distinta a la población actual, mientras que la población del pasado podía haber sido más joven porque la demografía era que tenía menor expectativa de vida. Personas más jóvenes tienen menos riesgo de tener cáncer que una persona más adulta, como vamos a ver. Entonces vamos a demostrar que más casos no significa necesariamente que hay más riesgo de cáncer. ¿Qué mide la epidemiología? Ya ustedes pues, probablemente han tenido otras clases de epidemiología y la pregunta es: ¿qué es lo que realmente mide? Y esencialmente uno mide incidencia de enfermedades, prevalencia de las enfermedades, mortalidad y supervivencia. Esas son como las 4 variables o parámetros que desde el punto de vista epidemiológico caracteriza un problema de salud, en este caso oncológico. Entonces resulta que si uno tiene una persona sana, la incidencia es la probabilidad de que esa persona desarrolle una enfermedad, en este caso cáncer, se convierte en paciente. Mientras esté vivo, ese paciente es prevalente, o sea, se suman los que están sobreviviendo más los nuevos. Y la supervivencia es el tiempo que se demora el paciente en fallecer.
del cáncer o de cualquier otra cosa. Y el momento en el que muere ya se puede calcular la mortalidad. Entonces ese es todo como el ciclo epidemiológico, pues en esta pequeña secuencia uno logra encapsular gran parte del tema de la epidemiología. Entonces, obviamente, en una charla de epidemiología de cáncer, pues una pregunta obvia es, ¿cuántos casos de cánceres nuevos hubo el año pasado en el mundo? Y este es un dato que puede darles a ustedes una perspectiva importante y por eso es un número que yo creo que es importante que ustedes conozcan, ¿cierto? Y pues ustedes probablemente dicen, no sé y no me importa, cosa que hasta yo entiendo perfectamente, pero pues estamos en un curso de oncología, entonces por un rato vamos a suspender nuestro desinterés y vamos a simular o por lo menos ojalá adquirir verdadero interés y vamos a decir que el número es 20 millones de casos por año. O sea que cuando alguien dice me siento muy solo porque tengo cáncer, pues no está tan solo. Hay 20 millones de personas como esa persona que ha tenido cáncer nueva cada año que desarrolla cáncer. Entonces no es necesariamente una cosa tan rara y de hecho esa es la razón fundamental por la cual es importante estudiar esta enfermedad en el curso de medicina de pregrado. Entonces vemos unos aproximadamente 20 millones de casos y más o menos hay 9.7 millones de muertes por cáncer. O sea que no es inusual que las personas fallezcan por cáncer, pero no todos estos, no todos los pacientes con cáncer van a fallecer. Ahora ustedes tienen que entender que este 20 millones por año no son exactamente los 9.7 millones por año que se mueren. O sea, estos 9.7 no necesariamente ocurrieron ese mismo año, sino que algunos pueden haber muerto dentro del año del diagnóstico, pero muchos otros han sobrevivido un tiempo variable, según el caso. Estas estadísticas que hay aquí abajo creo que son falsas. Esto lo sacó Globocan. Está equivocada. Realmente el riesgo vital de cáncer es aproximadamente un 40%. Entonces no lo aceptemos. Sin embargo, sí está claro que el cáncer es una importante causa de mortalidad. Miren ustedes que en el mundo más o menos 1 de cada 6 personas mueren por cáncer. De todas las muertes mueren por cáncer. O sea que no es una causa infrecuente. En Estados Unidos ese número es mayor, 18-19%. Y ustedes dirán, la salud en los Estados Unidos es inferior a la del promedio del mundo. Y la respuesta es no. La expectativa de vida de un paciente, de una persona en los Estados Unidos es mucho más alta, lo cual hace que el porcentaje de fallecimientos de enfermedades que ocurren con la edad se vaya aumentando de una forma importante y por eso este porcentaje no necesariamente describe una peor situación de salud de una persona en los Estados Unidos en promedio. En Colombia el riesgo es un poquito más alto que el del resto del mundo, 17-18% de las muertes, de todas las muertes son por cáncer, pero pues realmente a mí me parece que son bastante parecidas. Eso significa que el cáncer es más frecuente que antes. Y la respuesta, sí, es cierto, incluso la respuesta de pensamiento rápido es sí, y la respuesta de pensamiento lento, que es el analítico, también es sí. O sea, hay un incremento en la frecuencia del cáncer en prácticamente todo el mundo, solamente en algunos lugares y para algunos tipos de cáncer la frecuencia está disminuyendo en forma importante y eso es algo que debemos entender perfectamente. Pero cuando decimos que está aumentando el cáncer, estamos esencialmente contando una historia importante y es que se manifiesta en esta pregunta: ¿qué está envejeciendo? ¿Está envejeciendo el cáncer o nosotros?
realmente, siendo el cáncer una enfermedad del envejecimiento, de la edad, es una enfermedad más común en personas mayores que en personas jóvenes. Si aumenta la proporción de personas mayores, aumenta el cáncer. Entonces, el principal responsable del aumento del número absoluto de cánceres no es un cambio súbito en la biología. No ha habido un cambio súbito en la biología, sino el envejecimiento de la población, el crecimiento demográfico y la transición epidemiológica. Esas tres cosas. Entonces, eso incrementa el número absoluto de personas con cáncer. Y aquí está lo que llamamos la paradoja de la longevidad. Resulta que en los países avanzados tiene una expectativa de vida de casi 13 años más alta que la expectativa de vida de los países subdesarrollados. Entonces, como en promedio viven más, esto ya lo hemos mencionado durante esta charla, como viven más, pues básicamente tienen menos, quiere decir que no se murieron en enfermedades, en edades tempranas, o sea, no se murieron de asfixia, prematurez, infecciones respiratorias, diarrea o tuberculosis. ¿Sí? Sobrevivieron eso o no les dio. Pero llega entonces a empezar a tener complejos problemas relacionados con el fenómeno de vivir más. Entonces tienen pues cáncer de pulmón, problemas de abuso de drogas, les da más cáncer de colon, cáncer de próstata, bueno, una serie, aumenta la mortalidad cardiovascular. Entonces, realmente a mayor edad empiezan a ocurrir cosas que denotan ese incremento en la edad, y por eso uno ve que la probabilidad de sufrir cáncer va cambiando, como vamos a ver. Entonces, ¿quién mata más? ¿Mata más el corazón o mata más el cáncer? Y la respuesta es clara, ¿cierto? La principal causa de muerte en el mundo sigue siendo enfermedad cardiovascular, pero está cada vez más perseguida por el cáncer. Y digo perseguida es porque está empezando a haber una competencia entre qué es más letal en los países más avanzados. Entonces, si tú tienes un país en desarrollo, uno ve que la proporción de muertes por otras causas distintas a cardiovasculares y cáncer es bastante alta. Llámese infecciones, llámese problemas de la niñez, etcétera. Pues yo no voy a entrar como en detalles. En los países intermedios empieza a volverse predominante la mortalidad cardiovascular. O sea, cuando empieza a haber un incremento en la longevidad que hace que las personas sobrevivan las enfermedades de la niñez y de la adultez temprana, empieza a tener un pico la enfermedad cardiovascular, la muerte por la enfermedad cardiovascular, y empieza también a subir el cáncer. Pero ya cuando llega a un desarrollo supremamente alto, las muertes cardiovasculares no es que disminuyan propiamente, sino que empiezan a ser una fracción un poquito menos importante de las muertes, porque el porcentaje de muertes por cáncer empieza a ser mayor. De nuevo, consecuencia de ese mejor estado de salud que se ve con la longevidad, y por supuesto las otras causas pues se vuelven menos relevantes en cuanto a causa de muerte. Ese fenómeno dependiendo de qué país y qué desarrollo tiene, va a modificar la probabilidad de mortalidad relativa por cáncer, es lo que nosotros llamamos transición epidemiológica. Entonces, los países que van pasando de muy pobres a muy acomodados en ese proceso empiezan a tener unos patrones de enfermedad que denotan esa diferente demografía de esa población. Si tuvieras que apostar, ¿cuál es el cáncer más frecuente del mundo? Bueno, yo creo que eso lo dijimos durante el curso en varias oportunidades. Sin embargo, pues vamos a hacer el ejercicio, ¿cierto? Algunos dicen que mama, otros pensarían que pulmón, algunos más dirían que colon y otros pensarían que estómago. Realmente, pues,
el fenómeno de apostar en cosas de data, pues dura, pues creo que una bobada, pero más bien uno se atea, ¿cierto? El tema es que en unos años es mama, en otros años es pulmón. Están más o menos compitiendo uno a uno, pues entonces, por ejemplo, la última estadística que tenemos, pulmón fue un poquito más frecuente que mama. Los dos tienen más de 2 millones de casos por año, o sea, casi 2 millones y medio. O sea que esos 20 millones de casos, entre estos dos son más o menos 4,5 o 5 millones de casos. O sea, entre estos dos explicarían el 25% de esa, casi el 25% de esa población. ¿Cuál mata más? También uno sabemos que es el pulmón. Entonces miren que realmente hay una diferencia, no hay necesariamente una concordancia entre la incidencia y la mortalidad. Ese es un aspecto que es importante y aquí lo podemos ver en esta tabla basada en Globocan, que es una fuente de estadísticas sobre el cáncer. Podemos apreciar que el cáncer de pulmón, que fue en este año el más frecuente, el 12,4% de los cánceres, ¿cierto? También constituyó el cáncer más letal, 18%. Pero mama, por ejemplo, que fue el 11,6% de los cánceres, tan solo constituyó el 6,9% de la mortalidad. Por supuesto, los números absolutos no me interesan, excepto el de 20 millones, y de pronto el que los muertos son cercanos a 10 millones. Yo creo que eso es importante que ustedes los tengan en su mente siempre para poder responder ante cualquier reto, incluyendo los exámenes. ¿Por qué hay diferencias en la mortalidad entre los dos grupos? Y pues básicamente hay varias razones, pero tal vez la más importante es que los tumores que se detectan tarde en su historia natural, o sea, en enfermedad avanzada, pues tienen un peor pronóstico. Ustedes muy probablemente ya vieron las clases de cáncer de pulmón y se dieron cuenta que aproximadamente entre el 40 y el 50% de los pacientes con cáncer de pulmón se detectan en enfermedad etapa 4, una etapa que ya típicamente es incurable, en tanto que, por ejemplo, la inmensa mayoría de los pacientes con cáncer de mama se detectan en etapa 2, de pronto incluso etapa 1 en países avanzados. Esto cambia el prospecto de posible curabilidad, así sea muy frecuente, de pronto porque se detecta antes puede ser tratado mejor. Otro aspecto que no podemos obviar es que hay algunos tumores que son más agresivos que otros. Entonces no es lo mismo tener un cáncer de mama de 2 centímetros que tener un cáncer de páncreas de 2 centímetros. Los mismos 2 centímetros tienen implicaciones biológicas completamente distintos porque el cáncer de páncreas es una enfermedad más agresiva que de mama. O sea, entrar en detalles y hacer como el análisis cuantitativo de qué le atribuimos a la detección tardía o qué le atribuimos a la biología es un ejercicio matemático supremamente interesante, pero que se sale perfectamente de nuestro interés en esta clase. Basta con saber que la incidencia no conlleva necesariamente a un incremento en la mortalidad. Pues vimos que en cáncer de pulmón sí hay una relación entre la incidencia y la mortalidad, los dos están como en primer lugar en el mundo, pero por ejemplo mama, que está de segundo, pues no ocupa el mismo lugar en cuanto a la mortalidad, por las razones ya anotadas. ¿Cómo ha sido la evolución en los Estados Unidos? Y vamos a hablar un poquito de Estados Unidos como un punto de referencia en cuanto a la mortalidad por cáncer, y vemos que a través del tiempo ha habido una reducción en la mortalidad por cáncer. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué ha habido esa reducción? Y esencialmente pues, se atribuyen a varias cosas, a mejor tamización, menos tabaquismo y mejores tratamientos. Realmente uno puede explicar esa reducción sostenida en la mortalidad por cáncer en los Estados Unidos a esas 3 razones. Hay debates grandes sobre cuál de esas 3 razones es la más importante y cuál es menos importante.
realmente es un debate en el que yo pues no voy a entrar. Yo pienso que para efectos prácticos podemos decir que son de magnitudes más o menos parecidas. Entonces, mire usted la importancia del tabaquismo, que con esta sola cosa tiene casi que el mismo impacto que hacer tamización o que mejorar toda la oncología. Es un poquito, pues le da a uno una sensación de humildad, que tan poquito como es esto puede hacer tanto como esta reducción en la mortalidad. Entonces siempre tengamos presente que una mejor prevención, una detección o interrupción temprana y un tratamiento eficaz, pues son los pilares para disminuir esa mortalidad que siempre queremos disminuir en nuestros pacientes. Aquí está la gráfica en donde se estima que con las mejorías en el sector salud, pues llamémoslo así, en los Estados Unidos, en todas estas tecnologías a través del tamizaje y los avances tecnológicos en oncología, se han disminuido 4.8 millones de muertos, eso se ha estimado, entre 1991 y 2023. Es decir, si no hubiera habido estos cambios, hubiéramos tenido estos 4 millones de muertos adicionales. Y eso es una cosa sustancial. Y vemos un incremento bastante sostenido en la supervivencia a 5 años con cáncer que va aumentando cada día más. O sea, cada día más tenemos mejores tasas de supervivencia a 5 años en el cáncer por estas razones. En cuanto vemos, cuando comparamos la relación entre la incidencia y la mortalidad, observamos una cosa supremamente interesante, y es que en el mundo pues la incidencia es más o menos 200 casos por 100.000 habitantes, y la mortalidad es más o menos 101 casos por 100.000 habitantes. Eso es parecido a la de Colombia, miren ustedes, 182 por 100.000 versus 85. Colombia está un tris por debajo en incidencia y en mortalidad con respecto al mundo. Vimos ahorita que el porcentaje de fallecimientos en Colombia por cáncer es un poquito más alto que en el resto del mundo, pero y los dos datos aparentemente son contradictorios, pero son métricas distintas. Y miren en Estados Unidos cómo la incidencia es enorme, 362, y la mortalidad es muy parecida a la que se ve en Colombia, 85 por 100.000. Esto explica que por cada paciente que sufre cáncer en Estados Unidos, pues la probabilidad de fallecer por ese cáncer es un poquito menor, bastante menor que la que ocurre en Colombia, ¿cierto? Entonces esto es un análisis pues muy macro, pero sí nos puede contar esa historia. La razón por la que la mortalidad en los Estados Unidos no es mayor es casi que milagrosa, porque con semejante incidencia uno esperaría una mortalidad disparada, que simplemente no ocurre. ¿Cuál crees que es el cáncer más frecuente en Colombia? Pues están de nuevo los culpables usuales: mama, próstata, colon, estómago, podríamos agregar aquí pulmón, pero pues realmente el cáncer más frecuente en Colombia es claramente cáncer de mama. Se estima que son más o menos unos 17.000 casos, seguido por próstata. El mama pues tiende a ocurrir en mujeres, como ya lo sabemos. Próstata es exclusivo de los hombres, y bueno, son los más comunes. Sin embargo, si nos preguntamos cuál es el cáncer que más mata, paradójicamente no es ni mama ni próstata, sino que es cáncer de estómago. Uno diría cáncer de pulmón por pensamiento rápido, porque pues si en el resto del mundo es cáncer de pulmón, pues uno esperaría que en Colombia fuera también cáncer de pulmón. Sin embargo, eso es una especulación que en la que no puede uno incurrir, porque el más común es el cáncer de estómago. ¿Por qué razón? Pues varias. Pues primero, ocurre en ambos sexos, a diferencia de mama y próstata. Segundo, pues hay una alta frecuencia de infección por Helicobacter pylori.
aspectos dietarios, el acceso al diagnóstico precoz es nulo, pues nosotros no tenemos sistema de tamización. El cáncer de estómago suele diagnosticarse en enfermedad avanzada. La biología del cáncer de estómago es bastante agresiva y las opciones de tratamiento de cáncer de estómago son mucho menos robustas que los que se tienen en otras enfermedades. Entonces, el cáncer de estómago, por todas esas razones o por una combinación de esas razones, es más letal en Colombia y es la principal causa de muerte. Se considera que más o menos son casi 7.000 casos de muerte por cáncer de estómago en Colombia por año, que es un número bastante alto. Esto por el pensamiento lento, que es el consciente, analítico, lógico. ¿Sí? Estoy simple y llanamente utilizando ese paradigma que fue vuelto popular por los psicólogos cognitivos Daniel Kahneman y otros en su libro Thinking Fast and Slow, que es supremamente interesante y nos ayuda a dicotomizar los pensamientos que son rápidos, que no sirven mucho, y los lentos, que son los que realmente nos ayudan. Entonces el cáncer de estómago pues tiene esta característica. ¿Qué pasa en Medellín? Medellín, y pues este es un curso para una universidad de Medellín, tiene más mortalidad por cáncer de pulmón que Bogotá. ¿Por qué? Y realmente parece ser que definitivamente el tabaquismo en Antioquia es mucho más prevalente que en Bogotá, y eso explica pues gran parte. Y bueno, y hay quienes piensan que la contaminación, aunque yo lo pongo aquí en entredicho porque no estoy tan seguro que la contaminación de nosotros en Medellín sea peor que la que se vive en Bogotá. Si se eliminara un solo factor de riesgo del planeta, ¿cuál escogerías? Bueno, yo creo que con esta conversación que hemos tenido en el transcurso de toda esta clase, pues llegamos a la conclusión de que el factor de riesgo que uno probablemente, si tuviera uno que elegir, sería el tabaco, y es incuestionablemente importante pues como causa de eso. Bueno, aquí están las estadísticas de cáncer en Colombia, que yo no, pues creo que puse en desorden en esta diapositiva, pero pues esencialmente hay más o menos unos 117.000 casos nuevos por año, 56.000 muertes, y ya vimos que la incidencia y la mortalidad son 180 por 100.000 y 86, 85 por 100.000 habitantes. En Colombia las principales causas de incidencia, ya lo vimos, son próstata, colorectal y estómago en hombres. En mujeres son mama, colorectal y cervix, y en ambas sumando los dos sexos, pues el mama y próstata son los dos primeros causas, seguido por colorectal. Y en cuanto a la muerte, pues de nuevo, en hombres la principal causa de muerte es próstata, en mujeres la principal causa de muerte es mama, pero en la sumatoria la principal causa de muerte es estómago, seguido por pulmón. O sea, el pulmón, aún en Colombia, donde el tabaquismo no es tan común como en otras latitudes, el pulmón está en segundo lugar como causa de muerte por cáncer. De nuevo, este también ocurre en ambos sexos, ¿cierto? Fíjense que en mujeres es mama porque pues, es una enfermedad predominantemente femenina, y en hombres es próstata porque es una enfermedad predominantemente masculina. Muy bien. Otros factores de riesgo que podríamos mejorar es obesidad, alcohol, la infección por virus de PVH, hepatitis viral B, particularmente en el sudeste asiático y en el extremo oriente, donde es prevalente el cáncer hepatocelular, y bueno, la infestación por Helicobacter pylori. Si removiéramos todos los factores de riesgo para cáncer, ¿cuántos cánceres podríamos prevenir? ¿Qué porcentaje? Y 20%, 30%, no, casi un 40%. Se estima que
4 de cada 10 cánceres son potencialmente prevenibles si quitamos los factores de riesgo. Los factores de riesgo evitables, pues el único que hemos hablado que no es evitable es la edad, esencialmente, pero lo que es el tabaquismo, la obesidad, el consumo de excesivo de alcohol, etcétera, todo este tipo de cosas se podrían intervenir de una manera que se reduzca, con una potencial reducción de la mortalidad, pues, de los cánceres que podríamos prevenir. Entonces aquí están esencialmente los riesgos atribuibles al cáncer. Se considera que aproximadamente un 20% de los cánceres son atribuibles a tabaco, un 7% a exceso de peso, un 5% al consumo de alcohol, un 4% a la radiación ultravioleta y un 3% se atribuye a inactividad física. Ha habido un cambio a través del tiempo, lo que llamamos una variación secular en cuanto a las incidencias de cáncer en los Estados Unidos, y se puede apreciar que básicamente el cáncer de estómago fue la principal causa de muerte por cáncer a principios del siglo XX y hoy en día no es particularmente importante. Cáncer de pulmón era exótico a principios del siglo XX, alcanzó un pico a finales del siglo XX y ahora está disminuyendo en su incidencia en hombres porque han disminuido la tasa de tabaquismo. Y el cáncer de próstata aumentó con el advenimiento de la medición del antígeno de próstata, pero posteriormente ha ido disminuyendo un poquito. En mujeres, el cáncer de cervix uterino disminuyó enormemente durante el siglo XX por la implementación de la tamización con Papa Nicolau, pues con citología vaginal, que hoy en día pues, se utilizan otras técnicas que incluyen la determinación del virus de PVH a nivel cervical. Mujeres empezaron a fumar y se les incrementó el riesgo de cáncer de pulmón. Sin embargo, también, al igual que los hombres, han empezado a disminuir su tabaquismo y eso se ha visto con una reducción un poquito más modesta en el riesgo de cáncer de pulmón. Y la mortalidad por cáncer de mama y colorectal, pues, tanto en hombres como pues, en mama en mujeres y en colorectal en ambos sexos, se ha visto mejorada por la implementación de la tamización con mamografía y colonoscopia y marcado desarrollo en los tratamientos en todas estas enfermedades. Entonces, y aquí vemos qué debemos hacer, pues cuáles son las tendencias que van a darnos una idea de cómo hacer el cáncer en el futuro, y pues vemos que el tabaquismo es un problema, ¿sí? Aproximadamente pues 1.25 billones, o sea, 1.250 millones de personas fuman. Ha ido disminuyendo, pero pues realmente necesitamos que reduzca más. Esto es un problema particularmente en hombres, porque hay un riesgo en el mundo de 4 veces más tabaquismo que en hombres que en mujeres. El consumo de alcohol per cápita también ha ido disminuyendo de casi 6 litros a 5 litros. Y esto puede ser importante para disminuir los cánceres relacionados con el tabaquismo, lo mismo que la cirrosis hepática. La vacunación con PVH tiene una cobertura global muy bajita. En las Américas ha ido mejorando, es aproximadamente un 55%, pero necesitamos que esté pues muy por encima de esto para que se disminuyan los cánceres relacionados con este virus. Y el virus de VIH, la incidencia es baja,
y con los tratamientos antirretrovirales en esta gran pues, calidad podemos disminuir los riesgos de cáncer asociado a este virus, que ustedes saben que está asociado al Kaposi, al sarcoma de Kaposi, algunos linfomas y un aumento en el riesgo de los cánceres de cervix uterino. Entonces, para terminar, debemos decir que la oncología no empieza en el hospital, empieza evitando que aparezca el cáncer. Esto es importante y de pronto el mensaje de esta clase es el número de pacientes con cáncer es mucho, pero podría ser menos si interviniéramos los factores de riesgo. Porque una mujer con cáncer de mama tiene mayor probabilidad de sobrevivir en Estados Unidos que en Colombia. Y la respuesta no es genética, es el sistema de salud. Nosotros tenemos un diagnóstico temprano menos eficaz, un acceso menos bueno y algunos de los tratamientos, a pesar de que en general tenemos el grueso de los tratamientos, si uno no tiene acceso, el tratamiento no es bueno. O sea, todo se puede resumir en una menor organización de la estructura en la que nosotros damos tratamiento, que se traduce en una mayor mortalidad. Eso no es privativo de cáncer de mama. Miren la diferencia de la supervivencia a 5 años. Un paciente con cáncer de mama en los Estados Unidos es el 90%, comparado con 70-80% en Colombia. Pero miren que eso es igual en próstata, en melanoma, en cáncer colorectal, en cáncer de pulmón y bueno, realmente pues en cáncer de páncreas es tan malo en ambos países que yo no creo que haya mucha diferencia. Entonces, recordemos envejecimiento y otros factores de riesgo, acceso a prevención, diagnóstico temprano y tratamiento son las variables, todas estas que nos ayudan a modelar y a entender cómo es la epidemiología del paciente que cáncer, que no consiste en aprender cifras, consiste en entender por qué unas poblaciones desarrollan ciertos cánceres, por qué unas sobreviven más que otras y sobre todo qué intervenciones pueden cambiar esa historia. Entonces yo les hago a ustedes una pregunta que no les voy a responder y es ¿qué creen ustedes que debemos hacer nosotros para que nuestros pacientes tengan menos cáncer y los que se desarrollen se curen más? Y yo espero que esa respuesta la apliquen y la conviertan en realidad cuando sean profesionales y tengan el poder para hacerlo. Conclusión: el cáncer causa 1 de 6 muertes en el mundo. Pulmón, mama, colorectal y próstata y estómago son los que son más frecuentes. La mortalidad ha decaído, ha disminuido en las últimas 3 décadas, a pesar de un incremento en la incidencia en los Estados Unidos por el uso de una mejoría en la tamización y en la terapia. Colombia tiene un patrón de incidencia y mortalidad similar al que ocurre en el mundo, pero tiene una incidencia menor que en los Estados Unidos, pero una mayor mortalidad, lo que refleja un sector, un sistema de salud que es menos eficaz, por lo menos en el cáncer, que lo que se observa en un país avanzado. Y 4 de cada 10 cánceres son atribuibles a riesgos modificables. Los factores de riesgo es importante como médicos que los identifiquemos en nuestros pacientes y por lo menos les demos la información y la motivación para que hagan algo al respecto. Y con esto terminó esta presentación. Espero que ustedes hayan disfrutado tanto escuchándola como yo dándole.